Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 11. Texto hiper conocido, ¿cierto? ¿A quién no les gusta este tema? ¿A quién no le llega este tema? Nosotros les vamos a poner pedid, buscad y hallar a nuestro tema. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Y como lo estamos acostumbrando los días jueves, si quieren, repetimos todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, Jesús comienza a dar este principio, un principio, como dije, que a todos nos gusta reflexionar sobre ello. Hice unas preguntas en el Face, entonces Dios puede responder todas nuestras peticiones. Y son preguntas que vamos a responder ahora también. Entonces Jesús aquí retoma el tema de la oración, fíjense, ¿no? El tema de la oración, y dice, en este caso, ustedes pueden orar pidiendo, pueden orar buscando y pueden orar llamando. Porque al que pide se le va a dar, al que busca va a encontrar y al que llama se le va a abrir. Entonces, aquí en esta afirmación existe una promesa en la oración. Entonces Dios no puede ser mentiroso. Si Dios dijo pidan, si Dios dijo busquen, si Dios dijo llamen, dijo se les va a responder. Entonces el principio es ese, que si en el contexto de esta oración nosotros hacemos esa petición, Dios nos va a ayudar y nos va a responder cada una de nuestras oraciones. Pero fíjense, otra vez volvemos al mismo principio. ¿A quién se le va a responder? ¿A quién se le va a dar y a quién se le va a abrir? A los discípulos, porque ellos están recibiendo la instrucción. Ahora, esta instrucción que Jesús está dando, se lo está dando a los discípulos, no a los discípulos porque están recibiendo lo teórico, sino que se va a cumplir en los discípulos cuando estos practiquen los principios bíblicos. Así que esta es una promesa que otorga seguridad. Es una promesa que va a otorgar una cobertura para que nosotros caminemos con confianza en la vida. Pero esta confianza, este escudo, esta cobertura de la oración que Jesús nos está ofreciendo es para el justo. Es para el justo. Y ese justo somos nosotros. Entonces solo el discípulo es quien puede disfrutar de la promesa de esta palabra de Jesús. Ahora, otro punto. Una oración en la que el discípulo recibe una promesa de que no está solo. Nosotros todos vamos peregrinando en esta vida. Y nadie tiene un mapa trazado y un mapa exacto de lo que nos va a pasar en la vida. Hoy estamos aquí y probablemente mañana no estemos aquí. ¿Cierto? Entonces, nadie sabe para dónde va.
Porque vamos caminando, estamos seguros y de pronto vivimos en esta ciudad y se nos presenta la oportunidad de irnos a otro lugar porque hay mejor trabajo, hay mejor alternativa de vida y nos tenemos que ir. Pero eso no estaba planeado en este momento. O sea, si yo tengo que reflexionar sobre hace 12 años atrás, si yo tengo que reflexionar hace 12 años atrás, ¿no? Me remonto hace 12 años atrás y digo, ¿a dónde tenía que ir o a dónde iría? No sabía que iba a estar en México. Uno nunca sabe cuál es el trayecto de la vida, ¿cierto? Uno dice, cuando uno está estudiando, está con los mejores amigos, dice, voy a quedarme aquí, voy a acompañar siempre a mi familia, a mis amigos, o hacemos pactos de, no sé, sangre o lo que sea con los amigos, de que no nos vamos a separar nunca, te quiero, nunca te voy a olvidar, mejor amigo, mejor amiga, qué sé yo, al primo, al prima. Y de pronto estamos acá. No sé si alguien se planificó para estar aquí en este momento hace unos cuantos años atrás. Y la vida es así, un día estamos aquí y otro día no estamos, estamos en otro lado. O simplemente no estamos. ¿No? Pero ¿no se parece esto a la vida de Abraham? ¿No se parece nuestra vida y no se compara a la vida de Abraham? Él no sabía para dónde iba. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero en ese momento, en ese instante, no sabía para dónde iba. Pero surgió una pregunta hace un tiempo atrás. ¿Por qué Abraham, sin tener rumbo conocido, se dirigía, pero sin embargo, en ese trayecto él se veía confiado, se veía feliz? ¿Por qué esa travesía fue con confianza y fue con felicidad? Porque a Abraham se le considera el padre de la fe. Y una persona que tiene un espíritu de fe vive alegre. Entonces, ¿por qué Abraham, sin tener rumbo conocido, él vivía feliz? Aunque su trayecto era por cumbres, desiertos, sin casa, sin hogar, sin familia, todo atrás, ¿por qué él caminaba tranquilo, confiado y feliz? La respuesta la tiene un antiguo puritano que dijo lo siguiente: Abraham salió sin saber a dónde iba, no sabía, pero sabía con quién iba. Entonces, en esta oración vemos que podemos peregrinar en esta vida, aunque no sabemos para dónde vamos, no sabemos para dónde vamos a terminar en el futuro y no sabemos para dónde vamos, pero podemos estar seguros con quién vamos. Podemos estar seguros de que vamos respaldados por Dios. En la oración, en esta oración que Dios nos da, que Jesús nos entrega como principio, esa oración es la promesa de que en este caminar el justo no está solo. Y eso da una confianza grandísima. Pero estamos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? El justo, el que vive los principios que está entregando Jesús en este Sermón del Monte. Pero tenemos que responder a una pregunta difícil. ¿Por qué Jesús entrega este instructivo y otra vez repite un principio de oración y dice, ustedes oren así, en este periodo del Sermón del Monte? ¿Se han preguntado eso? Porque hemos escuchado nosotros este mensaje. Es que la Biblia dice, y si la Biblia dice, si Dios dice que hay que pedir, es porque vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Entonces se enseña de que, incluso, ¿no?, en la teología hoy nueva, ¿no?, una teología más libre, ellos enseñan de que tú puedes pedir hasta un carro de tal color, una novia de, ¿no?,
morena, rubia, etcétera. Algo específico, ¿no? Pide algo específico y pon tu fe en el sobre. Bueno, entonces hay que responder eso también. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús comienza a decir y recalca, oigan, ¿saben? Ustedes pueden pedir, pueden orar con confianza, pero ¿por qué lo hace en este momento? Ahora, ¿dónde está insertado esta instrucción? Está insertada en el Sermón del Monte. Y eso es lo que tenemos que reflexionar hoy. Esta oración está insertada en el Sermón del Monte y Jesús lo puso en este momento, en este instante. De todo el Sermón del Monte lo puso aquí. ¿Por qué? Porque simplemente el observar hacia atrás el tema anterior que estuvimos estudiando, el tema anterior nos va a decir y dar una connotación del por qué esta oración. Entonces, nosotros tenemos que ubicar el lugar que Jesús puso en este tema. ¿Cuál fue el tema anterior que estuvimos viendo? El capítulo 7 comienza diciendo, no juzgar. No juzguéis para no ser juzgados. Y luego dice, que debemos preocuparnos de la propia viga y no de la viga ajena. Y eso es sumamente difícil. No juzgar a los demás es difícil, porque tenemos una constante en nuestro carácter humano de juzgar a los demás. Y tenemos una constante actitud de mirar la viga del ojo ajeno y no el propio. Entonces, viendo esta dificultad, viendo el Sermón del Monte, de todas las instrucciones dadas por el Señor Jesús, el juzgar y sacar la propia viga es lo que más conflicto le trae y traerá al discípulo. Por eso fue puesto en este lugar el pedid y se os dará. ¿No? Ya vamos a llegar al punto. Sin embargo, el no juzgar y sacar la viga propia es un tema tan difícil como todo el Sermón del Monte. Porque ¿quién ha pensado en este día? Bueno, seamos un poquito más extensos. ¿Quién ha pensado en esta semana? ¿Y quién ha salido de su casa? ¿O quién ha tenido en conciencia todo el Sermón del Monte antes de salir, de actuar, de pensar? ¿Quién? Porque no es fácil. No es fácil, sobre todo en este tiempo, en este momento de tanta tragedia, de tantas cosas indignas que uno ve, dan ganas de juzgar, ¿no? En cuanto a la política, todo lo que uno ve constantemente dan ganas de ver. O sea, no es tan solo México el que está teniendo problemas. A Colombia le subieron el IVA del 16 al 18% y eso significa un incremento total de todas las cosas. Los argentinos amanecieron el 1 de enero con un alza bien grande de las cuentas del agua, la luz, el gas. A los chilenos también le subieron el gas, la gasolina y el bolillo. Es cierto, eso es muy fuerte, eso es triste. Entonces, ante tantas cosas que vemos a diario, más el relacionamiento diario que tenemos con nuestras personas, con nuestros clientes, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, que a veces nos quitan de la paciencia. ¿Quién tiene o ha tenido presente en su mente el Sermón del Monte, el ser pobres en espíritu? ¿Quién en esta semana, en estos días, quién ha invertido en Dios, en estudiar de su palabra, de recordar todos estos principios? ¿No? Teniendo hambre y sed de justicia. ¿Quién ha podido esta semana buscar de Dios hambrientamente para poder aprender de su palabra? ¿Quién? O sea, no es fácil.
No es fácil cumplir los principios y preceptos de Dios. No es fácil tener un carácter como el que el Señor nos está sugiriendo. Entonces, al tener en cuenta nuestra vida pecaminosa, porque somos pecadores, nuestra naturaleza es constantemente ir al mal. Nuestra naturaleza constantemente es pensar en forma negativa, pensar mal del otro porque somos así, de destruir al otro, de pensar mal en el otro. Y nuestra propia concupiscencia que nos atrae a diario es una batalla, es una lucha que a veces no podemos vencer. Somos seres con naturaleza pecadora. Y ante la justicia de Dios que nos dice, ustedes sean como el Sermón del Monte, como cada uno de esos principios, tenemos que ser honestamente y decir somos desobedientes. Entonces, al tener en cuenta nuestra vida pecaminosa delante de Dios, y al querer o al darnos cuenta que vivir bajo los principios que Jesús nos está entregando en el Sermón del Monte, sale la respuesta. Ustedes solos no van a poder. Solos no van a poder llegar a ser justos. Solos no van a poder cumplir cada uno de los preceptos y principios entregados por Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes no van a poder solos. Van a tener la voluntad, un día van a lograr ser pobres en espíritu, pero van a fallar en otro. Un día van a tener hambre y sed de justicia. ¿Saben cuando la gente tiene hambre y sed de justicia realmente? O sea, es decir, quiere buscar a Dios. Cuando llegan las grandes deudas, cuando llegan los problemas, ¿no? Cuando llegan los conflictos, ahí es cuando dice, Señor, ayúdame, y ahí por primera vez Dios conoce las rodillas de uno. Antes no. No, es que eso no se hace en mi país. No es costumbre de mi iglesia ensuciarme las rodillas para orar. No se hace. Eso lo hacían las iglesias antiguas, estas no. Somos modernos. Entonces no queremos ser pobres en espíritu en el fondo. Nada que lastime nuestro orgullo es aceptable por nosotros. Ahí es cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando estamos desesperados, ¿no? Entonces Jesús lo que está diciendo, difícilmente van a poder ustedes solos llevar estos principios, difícilmente, pero no están solos. ¿Saben por qué? Porque si ustedes quieren ser justos, si ustedes quieren tener una vida justa, una vida de discípulo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ese es el contexto de este texto. Por eso es que muchas veces se saca de contexto este tema para decir, pidan. Pidan lo que quieran porque Dios se los va a dar. Sin embargo, este texto está dirigido exclusivamente al Sermón del Monte, que está diciendo, vivan conforme a los principios de Dios. Juzgar, no juzguen a otros, ¿no? La viga, no vean la viga del prójimo, que es lo más difícil. Para lograr eso, ustedes necesitan santidad. Y para eso, pidan. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque así, bajo este contexto lo entendieron los discípulos. Muchas veces este texto se saca de contexto para predicar solamente lo que a uno se le antoja. Entonces este principio no se debe olvidar en nosotros. Esta es la razón de esta instrucción. Este pedir, este buscar, está relacionado con el Sermón del Monte. Es imposible dar un sermón
de este texto, sobre este texto, si su base, para los futuros expositores y predicadores de aquí, es imposible dar un sermón de este texto si en su base, si en sus principios, si en su estructura primordial no se tiene en mente el sermón del monte. Cuando vivamos conforme al sermón del monte, que es posible gracias a la oración, a esta oración, gracias a esta oración ya es posible tener en cuenta de que vamos a vivir conforme a los principios que aquí Jesús nos está enseñando. Aunque veamos su complejidad, aunque reconozcamos que se nos hace difícil cumplir con él, la oración que nos entrega Jesús es confianza, seguridad. Entonces, de inmediato debe saltar a nuestra mente la promesa de nuestro Señor que nos dice: buscad, pedid y buscad y llamad. Ahora examinemos el segundo principio para ir terminando, versículos 9 y 10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Jesús dice, si ustedes le dan a su hijo lo que piden, ¿cuánto más no les dará a ustedes si le piden conforme a este principio? En este sentido, el verso está otra vez puntualizando la misma paternidad con la que se ha dirigido en los textos atrás y sobre todo en la oración del Padre Nuestro. Esa paternidad con la que se está, porque siempre nos vamos a buscar el lado más romántico y más conveniente para nosotros. Pero este ejemplo, esta ilustración, lo que está diciendo es que cuando nosotros pidamos ser rectos, pidamos fuerzas para superar nuestros pecados, nuestras tentaciones, nuestras circunstancias, nuestras adversidades, y cuando pidamos a Dios, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si es Jesús quien nos está dando las fuerzas para seguir adelante, Él no va a omitir la respuesta. Si nuestro Padre es quien nos ha dado todas estas instrucciones, Él ve que tenemos necesidad de alimentar nuestra fe cuando no hay, ve nuestra necesidad de fortaleza cuando no la tenemos, ve nuestra necesidad de ánimo cuando estamos completamente desanimados. Él ve todo eso y dice, yo les voy a dar, no una piedra, sino lo que necesitan. El pan, la fuerza, el pan, el aliento, el pan, el sustento. Este es el principio que provee todas las cosas. Es en el contexto del Sermón del Monte. Lo mejor de todo este principio es que Jesús está diciendo que todo lo que viene de Dios, todos los principios entregados por Dios, al vivir conforme a Él, todo lo que viene de Dios, y primeramente su reino, su justicia, es mejor que pedir cosas materiales. Porque las cosas materiales se disipan y se deshacen. Pero quien permite mantenernos firmes, nuestro nombre, nuestro carácter, nuestro ánimo, nuestra confianza, nuestra salvación, es Dios, los principios de Dios. Cuando hablamos de principios de Dios, hablamos de Dios. Cuando hablamos de principios de Dios, estamos hablando de su Espíritu. Cuando estudiamos su palabra, estamos estudiando también su Espíritu y dejándole vivir en nosotros. El futuro, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestras necesidades, nuestra familia y todo lo que amamos, todo está mejor en las manos de Dios cuando pedimos, cuando buscamos y cuando llamamos ser discípulos. Entonces, en esta ocasión
Es una oración de confianza absoluta al Padre Celestial. Solo no estamos. Porque podemos ir pues, por la vida, igual que Abraham. Podemos caminar en este sendero en el que no sabemos si en unos par de años vamos a estar juntos como nosotros queremos ahora. No sabemos. Sin embargo, podemos estar confiados que sin saber por dónde vamos, hacia dónde vamos, vamos en compañía de un Dios todopoderoso. Dios nos enseña hoy que cuando nos sintamos débiles, nos dice que nos acerquemos confiadamente a Él para pedir, para llamar y para buscar. Porque el que pide, recibe. El que llama se le abre y el que busca, encuentra. Toda la ayuda proviene de su Dios. ¿Qué es lo que se nos viene más adelante? ¿Qué es lo que nos va a pasar más adelante? Nadie lo sabe. Y esta pregunta lo hacen las mismas personas que no son cristianas a veces cuando comienzan a reflexionar de su vida hacia el futuro. Podemos poner a un cristiano aquí, a un discípulo de Cristo, es decir, de la comunidad cristiana misionera. Y podemos poner a alguien de afuera, un filósofo, alguien, un amigo que no es cristiano, y podemos empezar a reflexionar de la misma manera. No sé para dónde voy. Uy, es cierto. A veces con los amigos se arman estas charlas. ¿Qué nos vendrá? ¿Qué nos pasará? Uy, ¿dónde estaremos? Es cierto. Y los dos podemos hacer, estos dos hombres, estas dos personas o mujeres, pueden hacer esas preguntas y reflexionar como eso. Pero hay una diferencia entre un discípulo y un no cristiano, el que no tiene la fe. La misma pregunta, el mismo razonamiento, la misma forma de pensar, pero un corazón completamente distinto. Esta persona puede que no tenga confianza. Es muy probable que esta persona no tenga seguridad, no tenga confianza. Pero un discípulo de Cristo, de la comunidad cristiana misionera, está seguro, está confiado. Porque no importa donde Dios nos esté llevando en este peregrinar, no importa, pero Dios está conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias en esta hora por tu palabra.